Bien, damos gloria a Dios por todas las cosas que el Señor hace para con nosotros y como dice la palabra, Él tiene muchísimas formas. La multiforme manera de cómo Dios bendice a cada ser humano es impresionante. Acabamos de escuchar en la oración de Melqui una serie de necesidades de diferentes personas con diferentes circunstancias, cada uno de ellos, y que sin duda alguna nosotros podríamos decir de algunas valorarlas humanamente como una terrible desgracia. Pero ¿cómo es que Dios interviene y realmente hace que las cosas cambien de una manera poderosa? Es lo más maravilloso. Nosotros debemos de poner precisamente, como dice la palabra, la mirada en Cristo Jesús. Y debemos de poner la mirada en el poder de Dios, no en la circunstancia, en el problema, en la aflicción, en la adversidad. Nosotros debemos de mirar en ese sentido lo que Dios está haciendo y va a poder hacer, lo que Dios va a poder hacer. Y en eso tenemos que llenarnos nosotros de fe, de convicción con respecto a lo que Dios puede ser capaz. Es cierto, una situación puede estar, y así lo hemos visto en la palabra, puede estar en una condición terrible, ya incluso habiéndose dicho de que no hay nada más que hacer. Hemos escuchado esa frase, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, Dios tiene la capacidad para revertir muchas de las condiciones que nosotros humanamente ya creíamos o podríamos asegurar que realmente no había nada que hacer. Y lo hemos visto en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Personas que ya estaban batallando en la muerte ya se empiezan a ver como que se empiezan a rendir, empiezan a tener una situación más grave y de pronto todo mejora y vuelve otra vez. Hemos oído de personas incluso que han convalecido durante mucho tiempo, que han estado en coma, en una situación inerte donde solo el cuerpo respira, incluso por medio de un respirador. Y Dios ha hecho el milagro poderoso, el cambio. El milagro es porque incluso no hay forma científica, no hay forma humana en que nosotros podamos explicar por qué razón algo que naturalmente iba para lo que naturalmente era necesario ir, porque no había otro camino, se devolvió, se revertió. Y ahí encontramos nosotros precisamente lo que significa la fe en el Señor. No debemos de perder nuestra fe en el Señor. No debemos de perderla nunca. Damos gracias al Señor porque también está siendo retransmitido este mensaje a través de Radio Vida 506 y bendecimos a los hermanos que nos permiten también poder entrar a través del dial digital y poder bendecir a muchas otras personas que de diferentes maneras, de diferentes necesidades que tienen, sabemos, están interesadas en escuchar un mensaje que les llene de fe y les dé la oportunidad de acercarse a Dios, de creer en Él y también servirle. Esto es muy importante. Nosotros debemos de entender que sí, nosotros llegamos al Señor por una necesidad y esa necesidad sin duda alguna es espiritual. Nosotros estamos mal, vivimos mal, estábamos en una condición que era adversa a la voluntad de Dios, pero por medio de Jesucristo nos acercamos a Él. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos ahora que le entregamos nuestra vida al Señor? Bueno, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, simplemente lo que hay que hacer es cumplir los mandamientos del Señor. Pero espérese, eso no es suficiente. Porque resulta ser que aunque nosotros no conocíamos al Señor mucho antes, el Señor ya nos había dado vida hasta hoy y Él esperaba este momento propicio para poderse acercar a nosotros, pues Él tiene un plan, un propósito para cada una y cada uno de nosotros. Por lo tanto, venimos y entramos a la gracia de Dios para servirle. Claro, en primer lugar, para darle gloria. ¿Por qué? Bueno, el Señor se manifestó de una manera especial, me tocó y yo me convencí de aquello a través de su espíritu. Pero efectivamente el Señor lo que ha hecho es solamente una pequeña parte. De hecho, para muchos fue un evento y para otros probablemente se mantenga como un evento que ya lleva varios días.
pero ciertamente eso va a finalizar. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de aquello? Bueno, tienes que aprender más de él y tienes que saber que naciste para servir a Dios. Tú eres una manifestación de la gloria de Dios. Vamos, ¿qué tan grande es la gloria de Dios? Usted es esa parte de la gloria de Dios. Y Dios quiere cumplir a través de su vida un plan especial que incluye también involucrar a otras personas, que otras personas sean tocadas por su testimonio, por su vida, por su manifestación de la gloria de Dios tan particular. Entonces, no se olvide que hay una parte muy importante de nuestra vida que sin duda alguna responde a un propósito. Y por lo tanto, esa parte es la que tenemos que ir a buscar. Vamos, hay que aprender mucho, hay que hacer muchas cosas, hay que conocer a otras personas que han viajado tal vez un poco más en la vida y que conocen un poco más, que tienen un poco más de madurez. Aprendamos de ellas y sirvámosle al Señor a través de esta forma. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo para nosotros porque ciertamente tiene sentido la vida. Claro que tiene sentido. Y de hecho muchas personas no desean que esta vida se acabe. Incluso algunos hasta se rejuvenecen, se ponen una serie de medicamentos, se hacen operaciones porque no quieren que esta vida se acabe y no quieren tampoco acabar en esta vida. Quieren seguir adelante. Pues sí, la vida tiene mucha importancia para nosotros. De hecho, por eso le pusimos a nuestro grupo, a nuestra iglesia, Centro Cristiano de Vida Victoriosa. Por eso fue que le pusimos así. Porque la vida es muy importante para nosotros. Ok, hoy vamos a hablar de un tema interesante que significa ¿qué vale más en la vida? ¿Qué es lo que vale más en nuestra vida? Nosotros podríamos ir haciendo una serie de acciones, una serie de cosas con la finalidad de ir avanzando en la vida e ir edificándonos en la vida. Pero ¿qué realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, vale más en la vida? ¿Tener plata? ¿Haber conseguido muchos estudios? No sé, tener una buena familia sería bueno. Sí, sí, eso vale mucho en la vida, claro que sí. Tener hijos, por ejemplo. Y hay personas que les gustaría tener bastantes hijos. Hay otros que les gustaría tener uno nada más. Y eso para ellos vale mucho en la vida. Tener un buen esposo, una buena esposa. Algunos me han dicho incluso que lo que vale en la vida realmente es tener una esposa que sea buena cocinera. Oiga, hay tantas cosas sobre las cuales nosotros tenemos una diversidad de opiniones con respecto a esa pregunta. ¿Qué vale más en la vida? Bueno, yo me di a la tarea y ustedes pueden ver en su imagen una copa, ¿verdad? Que aparentemente es como de madera y es que está ahí porque me hizo recordar algo de una película que seguramente ustedes han conocido y que tiene que ver con Indiana Jones. Ese personaje el cual se mete en cada situación para llevar a cabo una gran historia y que usted dice, ay Dios mío, que tirada con esa persona no va a llegar, no va a llegar y llega o lo van a matar, qué terrible va. Bueno, hay una parte de la película y pongo aquí esta ilustración porque precisamente en la ilustración se ve al tal Indiana Jones y a uno de los guardas de lo que ellos hicieron llamar el Santo Grial, el Santo Grial. ¿A qué se refería? Bueno, pues el Santo Grial, al final nos damos cuenta en la película que se trata de la copa que Jesucristo utilizó o utilizaba para tomar el vino. Bueno, no solamente está él en la película, sino que hay una serie de personas que incluso tienen un mal corazón y quieren apoderarse de ese tipo de artículo, de esa copa. Y ya sabemos, bueno, el que haya visto la película recordará en qué termina finalmente. Así que no voy a hacer más
eh, eh, más oscuro, lo que realmente ya todos saben. Al final, Indiana Jones, a través de una reflexión, dice, bueno, pero ¿cuál de todas las copas será? Y hay muchas ahí de oro, hay otras de plata, hay copas con unos rubíes, hay copas que tienen diferentes tipos de joyas y que son muy valiosas, la gran mayoría de oro. Y ahí hay una situación bastante complicada porque hay que escoger la que es correcta. La que era correcta precisamente era una copa de madera. Mientras que todos los demás estaban buscando ese tal santo grial y todos se imaginaban que era algo de altísimo valor y no de una altísima sencillez. Sí, efectivamente, pasaron una serie de situaciones para poder llegar allí, incluso hasta después. Se dan una serie de situaciones y entonces me hizo recordar precisamente una vez más esta pregunta: ¿qué es lo que vale más? Bueno, si hay algo que podemos decir del Señor Jesucristo es que durante todo su ministerio, durante el tiempo en que él fue conocido, fue una persona que no solamente decía que había que ser humildes, sino que realmente él lo fue. Y vivió de una manera extremadamente sencilla, extremadamente sencilla. Y a pesar de la grandiosa sabiduría, y estamos hablando humanamente, porque era colosal su sabiduría, pues dice la Biblia que incluso desde niño los mismos sacerdotes y ministros de Dios en aquel entonces en el sitio donde él estaba en el templo en Jerusalén, se quedaban pasmados de ver la manera de cómo este niño respondía y preguntaba, y era osado en ese sentido, a preguntar y a decir cosas que estas personas decían no corresponde a un niño. Entonces, ¿en qué radica realmente el valor de la vida? ¿Qué es lo que vale más en la vida? Bueno, aquí tienen algunos puntos. Yo sé que usted podría conseguir más, pero realmente esta enseñanza tiene el objetivo de poder lograr su atención con pocos puntos para que incluso usted pueda reflexionar y pueda pensar en ese sentido qué otras cosas más hay y profundice, por supuesto que sí. Aquí solo le damos un ratito, si acaso una hora, para que usted pueda pensar un poco sobre esto. Y por supuesto, tardaríamos bastante tiempo en ese sentido para poder profundizar. Y no es lo que queremos. Queremos llevarle un mensaje que le pueda decir a usted, sí, ¿verdad? Esto es lo que vale la pena. Entonces, a través de esta ilustración, nosotros comprendemos la importancia que tiene en ese sentido saber qué es lo que verdaderamente tiene valor en la vida y elegirlo y luchar para obtenerlo, luchar para obtenerlo. Ahora, todas las personas en una u otra manera quieren tener bienestar y esto lo hemos dicho muchísimas veces. Pero ese bienestar, ¿a costa de qué? ¿De qué manera? ¿Por medio de qué vamos a lograr estas cosas? Algunas personas incluso son capaces, por ese afán, por esa ambición de querer aquellas cosas de gran valor entre los humanos, y sabemos que el oro es uno de los que tiene más valor en este mundo para el ser humano. Han hecho de todo, incluso matar a otras personas, quitarle la vida a otras personas. ¡Qué sorprendente! ¡Qué increíble! ¿Hasta dónde podría llegar el ser humano queriendo de alguna manera satisfacer sus mezquinos deseos y bien profundos, por cierto, satisfacerlos a costa de otras personas incluso, sin importarles? Incluso algunos también lo han querido hacer subiendo de puestos. Algunas, me refiero a puestos propiamente en lo que es el área laboral. Algunos otros lo han querido hacer de alguna manera teniendo el beneficio, no sé, de un familiar que tiene mucho dinero, etcétera. Usted sabe que hay inmensidad de formas, pero no queremos hacer énfasis en el error, en lo que está correcto, en lo que está incorrecto, quiero decir,
o en la conducta que es inapropiada. No, no, en eso no vamos a hacer énfasis. Vamos a hacer énfasis en lo que realmente es correcto hacer. ¿Qué vale más la pena? ¿Qué vale la pena más en la vida? Bien, número 1, el mismo Jesucristo lo dice, tú deberías conocer al Dios verdadero. Eso es lo que 1000 veces vale la pena en la vida. Ninguna otra cosa vale más en la vida. La semana pasada estuvimos hablando sobre el caso que tiene que ver con conocer a Jesús. Habían algunas personas que querían conocer a Jesús, saber de él, saber de su sabiduría, de cómo respondía a las preguntas, de qué cosas enseñaba, etcétera. Bueno, el mismo Jesucristo dice que aquí no hay un valor mayor para la vida, y dice para la vida eterna, o sea, para la vida que prevalece, para la vida que perdura. No hay otro valor más importante que conocer al Dios verdadero. Y de hecho lo hice en San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan 17, versículo 3. Voy a leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios. San Juan 17, 3. Jesucristo hablando dice, y esta es la vida eterna. Oiga, qué bueno. ¿Qué sigue a continuación? Porque sí, claro que está interesante cuando él dice, vean, esto es lo que les hace vivir a ustedes eternamente. A ver, Señor, te escuchamos. Somos todo oídos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así, nada más. Eso es todo. Conocerlo a Él, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus situaciones, cuál es el pensamiento de Dios. Por ejemplo, ahorita en este momento, ¿qué está pensando Dios? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se ha puesto a pensar dónde vive Dios? ¿Cómo vive Dios? Si Dios tiene problemas o no, si tiene capacidad para solucionarlos o no. Yo sé que usted por diferentes personas ha escuchado eso y ahora tiene la convicción de que sí, efectivamente, Dios es muy probable que no es que tenga problemas, sino que le llevan mucho problema. Y que además tiene la capacidad, Él está en capacidad de poder resolver todas las situaciones. Pero medite un poquito sobre eso. ¿Él quiere responder o quiere solventar o solucionar los problemas de todos? ¿Cómo Él actúa? ¿Qué Él hace? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué es lo que Él piensa que deberíamos de hacer nosotros en la vida? Yo me pongo a pensar en las personas que en esta imagen que estamos observando a través del video, yo sé que las personas que miran, que escuchan, perdón, la radio, no tendrían acceso a esto, pero pueden hacerlo a través de nuestro canal de Vida Victoriosa TV en YouTube. Ahí pueden observar también las imágenes que estamos mirando nosotros ahora. Yo miro a estas personas con mucha atención, algunos incluso con duda. ¿Será cierto eso que dice? ¿Qué piensan con respecto a lo que habían creído y ahora lo que está diciendo el Señor? ¿Sabe que esto es muy interesante? De verdad que conocer a Dios, y esto no se va a acabar nunca porque Dios es tan lleno de fases, tan lleno de situaciones que incluso el mismo Job cometió el error de hablar con Dios o regañarlo porque no se estaba haciendo en su caso bien, no se estaba actuando justamente porque él era muy justo. Y Dios, bueno, de veras que el Señor fue paciente con Job porque incluso un poco molesto le empieza a decir a Job la frase que todos conocemos, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? ¿Dónde estabas tú cuando le dije a las olas del mar, sosiéguense? ¿Dónde estabas tú cuando empecé a generar la vida? ¿Dónde estabas tú cuando empecé a hacer las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando en las profundidades del mar empecé a darle vida a diferentes tipos de animales y de plantas? Sí, realmente usted tiene que pensar, usted y yo debemos de pensar cuán poco conocemos de Dios. Cuán poco.
¿Y cuánto podríamos saber nosotros de Dios solamente por conocer las cosas de la naturaleza, la ciencia de la naturaleza? ¿Cuánto podríamos conocer nosotros a través de la palabra, de lo que el Señor es, de lo que el Señor quiere y de lo que el Señor se propone hacer en el futuro? Solo le estoy expresando 3 cosillas por ahí, porque en todos los años que tengo yo de ser cristiano, no acabo de conocer al Señor. Y tiene tantas cosas buenas. A veces el Señor es, por decirlo de alguna manera, actúa de manera muy jocosa. Ahora, le pregunto a usted, ¿Dios se ríe? ¿Dios se ríe? ¿Dios tiene emociones? ¿Se emociona Dios con verlo a usted viviendo? Usted y yo, pues, hablamos de todos nosotros. Yo me hago esas preguntas y yo las encuentro en la palabra y veo que el Señor de verdad se complace en los hijos que le obedecen. ¿Qué le obedecen? ¿Y qué hay que obedecer, Señor? Bueno, volvemos otra vez a la palabra y volvemos una vez más a la importancia de lo que dice Jesucristo. Ustedes les toca tener vida eterna y no pueden obtener la vida eterna si no conocen al Dios verdadero. Porque sí, hay muchos dioses y algunos de ellos podemos mencionarlo claramente. Algunos dicen que aquí el Dios de este mundo es el dinero. Otros dicen que no, que hay otros tipos de dioses. Otros tienen otros dioses para sus propias cosas, para sus propias maneras de vivir. Y hay muchos grupos que tienen diferentes dioses, pero hay un solo Dios verdadero, el cual está dispuesto a que nosotros nos acerquemos a Él y podemos acercarnos a Él confiadamente, dice la palabra. Yo sé que a veces nosotros nos sentimos rechazados como personas cuando hemos hecho cosas malas y ahora tenemos una gran necesidad. Qué mal, ¿verdad? No es nada ético. Estoy mal, nunca le serví al Señor, no hice lo que Él quería, me porté mal y ahora simplemente llego y quiero decirle a Dios, Dios, ayúdame. No está bien. Claro que no está bien, pero eso a Dios no le interesa. Le interesa a usted porque Él tiene un plan muy especial para su vida. Y conocer a Jesucristo, su Hijo, es porque precisamente a través de Jesús podemos tener ese modelo humano del ser que nosotros debemos de ser un ser humano correcto. A través de Jesucristo, a través de cada una de sus disertaciones, de cada una de las cosas que Él enseñó, podemos aprender muchísimo de la vida. Y Él enseñó mucho a través de parábolas. Él enseñó dándonos a nosotros diferentes tipos de ejemplos de la vida cotidiana y que encerraban una verdad central. Esa verdad central es lo que nos va a ayudar a nosotros, nos va a alimentar a nosotros en la vida a poder realmente vivir con un propósito. Tal vez algunos llaman a ese propósito tener éxito, pero sí digamos que es tener éxito. Eso es tener éxito. Pero el tener éxito en un ser humano es vivir para Dios y es vivir conforme a la voluntad de Dios. Usted no sabe la total voluntad de Dios para su vida, no la conoce. Bueno, yo lo invito a que pueda a través de la palabra irla conociendo porque Dios es el más dispuesto a que usted se acerque a Él. ¿Qué es realmente la vida eterna? Que conozcamos al Dios verdadero. Número 2. La misma palabra nos dice a nosotros que la segunda cosa importante que nosotros deberíamos de hacer es precisamente adquirir sabiduría. Adquirir sabiduría. Yo sé que algunos quieren en el mundo adquirir plata y mucho dinero, vivir bien, tener diferentes tipos de bienes, pero si lo analizamos bien, ¿quién nos asegura a nosotros que vamos a poder vivir, aún con todas estas cosas, que rápidamente podamos conseguir que al día siguiente de eso podamos vivir? Hay un caso de un hombre que dice la palabra, precisamente es una parábola, donde el mismo Jesucristo habla de un hombre que le dijo a su alma, alma, estate tranquilo porque ahora tienes y vamos a vivir por muchísimos años. Porque mira, ya he hecho fortuna, he hecho esto, he hecho aquello,
hemos logrado aquí, hemos logrado allá. ¿Y qué creen? El mismo Señor diciéndole, necio, ¿para quién van a ser todos los bienes que ahora tienes? Porque hoy vienen por tu alma, vienen a pedir tu alma. ¡Wow! ¡Wow! Santo Dios. ¿Quién le asegura a uno que va a poder llegar a obtener todos los bienes? Y hay gente que podría decir, por ejemplo, ya yo nací para y hablar en dos vías, para ser pobre o para ser un millonario. Yo nací para hacer buenos negocios y hacer mucho dinero. Yo no, yo nací para ser una persona sencilla y vivir al lado de alguna persona que me quiera ayudar. Eso es solo lo que decimos, pero realmente a veces nosotros hablamos con muy poca sabiduría. ¿Sabe que ese es un tema interesante que nosotros deberíamos de profundizar? Hablamos con muy poca sabiduría. Y es una de las cosas que la Biblia dice que nosotros debemos de adquirir. Lo dijo Dios en diferentes momentos. Y dice la misma palabra que el principio, o sea, lo primero que significa la sabiduría es que nosotros tengamos temor de Dios. Que tengamos temor de Dios. ¿Quiere ser una persona bien sabia? ¿Quiere usted ser una persona bien sabia? O sea, no una persona que gane fortuna. Hay gente que tiene mucha fortuna y es increíblemente estúpido, absurdo, habla re mal, no sabe comportarse, es grosero, malo, malvado, tiene cosas terriblemente malas, pero con mucho dinero. Y no estoy hablando de que tiene una mala educación, no, es mala persona. No es correcto, no vive bien en la vida, humilla a los demás, se vuelve grosero, amargado, todo el dinero que utiliza es... Hay personas que yo conozco, ahora se me vienen a la mente, personas que de una u otra manera andan buscando la forma de cómo tener pleito con otros. Y entonces tienen todo el dinero para vivir peleando con otros y demandarlos y ganar otra fortuna demandándolo y luego meterse en otro pleito. Y así viven. Eso no es sabio. No es sabio para él porque incluso eso no es saludable. No hay salud ahí. Hay mucho rencor, hay mucho dolor. Así no podemos vivir. Eso no es sabio. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a la necesidad de adquirir sabiduría? ¿Para qué? ¿Para qué debo de adquirir sabiduría? Bueno, en el capítulo 2 de Proverbios, del 1 al 15, oiga las palabras que dice Salomón. Un hombre que la palabra de Dios dice, Dios lo dotó de una impresionante sabiduría, impresionante, cual nunca ha habido hombre sobre la tierra. Él dice, acoge mis palabras, hijo mío, guarda mi enseñanza. Que tu oído se abra a la sabiduría, que tu corazón se doblegue a la verdad. Apela a la inteligencia y déjate guiar por la razón. Busca la sabiduría como el dinero, como un tesoro escondido. Entonces penetrarás en el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, solo aquí responde a la primera cosa, al primer punto que nosotros hablamos. En la medida en que usted adquiera sabiduría, va a conocer mejor a Dios. Ahí está, punto. No hay nada más que decir. Ahora, versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría. De su boca sale el saber y la verdad. Él viene en ayuda de los hombres rectos, en un escudo para los que siguen siendo honrados. Oiga, qué satisfacción le puede dar a usted vivir una trayectoria, una carrera de vida siendo una persona recta. Porque aquí dice que el Señor siempre le va a proteger, siempre le va a proteger. Esta alerta a lo largo del buen camino para proteger el camino, el caminar de los fieles. Oiga, la sabiduría le alerta a usted a tener cuidado con ciertas cosas, a no meterse en problemas, a salir airoso de situaciones complicadas y oscuras. Qué bueno, ¿no le parece? Entonces comprenderás lo que es justo y honrado, lo que es recto y conduce a la felicidad.
Oh, wow. Es cierto que esas son parte de las cosas que la gente busca siempre. Yo quiero ser feliz. Ay, cuando tenga tal cosa, seré feliz. Ay, cuando yo logre tal cosa, seré feliz. Yo sé que cuando mi abuelita venga y se reconcilie conmigo, seré muy feliz. Y así un montón de razones que la gente da para ser feliz. Es decir, ser feliz es una necesidad genuina, legítima en todo ser humano. Ah, qué bueno que así sea en todo ser humano. Porque le tengo una noticia. Usted podrá ser feliz adquiriendo sabiduría. Sabiduría. Y sigue en el versículo 10. Entonces entrará la sabiduría en tu corazón y el saber será tu alegría. Saber cosas, qué bueno. Será algo de mucho regocijo, de mucho orgullo, de mucha satisfacción para nosotros. Versículo 11. La prudencia velará por ti. La reflexión será tu salvaguarda. Te mantendrás aparte de los caminos del mal y de los hombres de palabras engañosas, que abandonan los rectos senderos y se van por caminos oscuros, que ponen su alegría en hacer el mal y se complacen en sus abominaciones, que van por camino chueco, por senderos que se pierden. ¿Quiere ser usted una persona de provecho? ¿Quiere usted vivir largos años? ¿Quiere usted vivir honestamente? ¿Quiere usted ser una persona que realmente sea y tenga una gran riqueza, pero bien habida? Adquiera sabiduría. Adquiera sabiduría. Punto número 3 o tercer aspecto que da respuesta a esta pregunta: ¿qué vale más en la vida? Número 1, dijimos, por supuesto, conocer al Dios verdadero. Número 2, adquirir sabiduría. Número 3, hacer el bien. Es necesario que aprendamos nosotros que a este mundo vinimos a hacer buenas cosas y a hacer bien las cosas, a hacerlas bien desde el principio, que nosotros no tengamos cosas de las cuales arrepentirnos. Claro que nos vamos a equivocar, pero una cosa es equivocarnos y otra es haber sabido que no era correcto hacer eso y lo hicimos, porque el dolor es doble. Hacer el bien, hacer las cosas buenas, hacer lo que vale la pena en la vida. ¿Cuántas cosas, cuánta maldad hay en el mundo? Ciertamente. Y dentro de esa maldad sabemos que hay muchas personas que hoy están sufriendo padres, están sufriendo hermanos, están sufriendo ellos mismos, están sufriendo sus esposas, sus hijos, por personas que quisieron hacer mal y hacer mal las cosas. Tercera cosa importante que vale más en la vida: hacer el bien. Hacer el bien. Y en Proverbios capítulo 3, ahí cerquita por suerte, ahí cerquita dice en el 27 hasta el 35, dice así la palabra de Dios: no niegues un favor al que te lo pide. Mira, si tienes cómo hacerlo, si puedes hacerlo inmediatamente, no le digas a tu prójimo: ándate, vuélvete mañana y te lo daré. No le juegues a tu prójimo una mala pasada, siendo que confió en ti. No pelees con otro sin motivo, siendo que nada malo te ha hecho. No tengas envidia de los violentos. No imites un comportamiento, porque el Señor tiene horror de la gente sin conciencia, pues su amistad es para con los justos. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos. Se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. La gloria está reservada a los sabios y los tontos solo tendrán el desprecio. Entonces, no seamos tontos nosotros. Y a veces los tontos son tanto aquellos que se dejan engañar por esas personas vivaces que de una u otra manera arrastran a estos individuos ingenuos. Y muchas veces tienen mucha relación con los jóvenes, con los más jóvenes.
cómo se dejan enlazar por cosas que en realidad dudan de que puedan ser buenas, pero allá van y luego es más amargo el regreso para ellos porque aprendieron de la mala forma. Y aún peor cuando se empeñan en pensar que la vida es así. La vida es así, aquí es mal por mal, pagar mal por mal. No, esa no es vida. Realmente hacerle daño a los demás. Primero, hacerle daño de manera inapropiada, que nos equivocamos, duele. Pero más ha de doler ser una persona que cause daño sabiendo lo que está haciendo. La palabra de Dios dice cuál es el camino de estas personas y habla e incluye también a Dios. Dios es el ingrediente principal en lo que le va a suceder a esta persona. La Biblia dice que el Señor aborrece, le desagrada definitivamente una persona que obra mal, que actúa de mala manera, que ha querido buscar el camino de la maldad, que cree que se puede regocijar haciendo daño a los demás. Pero dice que el Señor se regocija y que aún bendice todavía. No es que solamente se alegra y habla bien de aquella persona. No, no, no. Es que el Señor lo bendice. Es que el Señor hace de esta persona una persona grandiosa. Dice la Biblia que Dios ensalza a los que se humillan delante de Él. Porque aquel que se quiere ensalzar en su orgullo, en su arrogancia, la Biblia dice que la misma vida, el mismo Señor, hará que sea humillado. Es mejor ser humilde que ser humillado. Haga el bien. Esto es una de las cosas que vale más en la vida. Hacer el bien a los demás. Hacer cosas buenas para los demás. No por una situación de obligación. Es que debería de ser esa la naturaleza del hombre. No podemos decir nosotros que hay hombres que nacieron para ser malos y otros que nacieron para ser buenos. No, 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 no. Todo lo contrario. Todos nacimos para hacer cosas buenas. Solo que a veces, por una mala actitud, por una actitud negativa, tendemos a hacer malas cosas. Y por último, debemos decir que ¿qué es lo que vale realmente más en la vida? Bueno, repasamos y decimos, 1, conocer al Dios verdadero. Número 2, adquirir sabiduría. Número 3, hacer el bien. Pero miren, sobre todas las cosas importantes es esta: obtener la vida eterna. Usted debe de luchar, pelear, hacer todo lo necesario para que su vida sea salva. Usted tiene que hacer lo que el Señor le dice, que tiene que esforzarse y prepararse y además perseverar, porque a usted le viene de camino como recompensa el vivir eternamente con el Señor. Oiga, este es el sueño o no de todo ser humano. Claro que sí, yo quiero vivir por muchísimos años, muchos, muchos, muchos años. Pues le tengo una buena noticia. Hay que luchar, hay que pelear para obtener la vida eterna. Alguno por ahí me podría decir, sí, pero la vida eterna se obtiene de gratis. Sí es cierto. La vida eterna, yo no tengo que hacer nada, pero sí tengo que perseverar. Es un hecho que hay que perseverar. La vida eterna ya está y empieza espiritualmente en nuestra vida al vivir una vida acostumbrada a como si yo estuviera en el cielo, como si yo estuviera delante del Señor. Así exactamente como viven los ángeles. Pero no estoy, yo no estoy y podría caer y podría en ese sentido no haber seguido. La Biblia dice que hay una doble paga para los seres humanos, unos para la muerte eterna y otros para la vida eterna. Entonces, no se confunda. No piense que en ese sentido el salvo siempre va a ser salvo, porque en contexto la Biblia no lo habla así. Dice que usted y yo debemos de perseverar, que debemos de mantenernos fieles al Señor. Y esa fidelidad es en el largo plazo, no es ser fiel este año o el año pasado y ya este año ya no más, porque nosotros no sabemos en qué momento nos llamará el Señor o vendrá el Señor por nosotros. Por lo tanto, la Biblia dice que nosotros, igual que en el caso de aquellas vírgenes
que habían 5 que eran imprudentes, que no estaban preparadas para la venida del novio, y habían otras prudentes que habían hecho lo necesario, la economía necesaria para poder llegar y gozarse en las bodas del novio. Estas vírgenes, las unas y las otras, dice la palabra, que estas que no estaban, que eran descuidadas, que no habían hecho las cosas necesarias para poder perseverar hasta el final, dice la Biblia que quedaron fuera. Mientras que las otras, las prudentes, las sabias, las que habían hecho lo necesario, estas, sí dice la Biblia, entraron a gozarse con su Señor, con el novio, a las bodas, que son lo que la palabra de Dios habla, que es una de las primeras cosas que van a suceder. Una gran fiesta es lo que vamos a tener. Oiga, solamente por el hecho de haber entrado, empezando nomás, vamos a vivir una fiesta, una gran alegría, dice la palabra. Y por favor, vaya conmigo a 1 de Timoteo 6:12. 1 de Timoteo, vamos a irnos a 1 de Timoteo 6:12, y dice así la palabra de Dios. Oiga que aquí lo dice Pablo. No como algunos que piensan que de verdad no hay que luchar y no hay que hacer nada porque ya la salvación la obtenemos a través de Jesucristo. Eso es contrario a lo que en el contexto dice la palabra que hay que hacer. Dice, pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Esto se lo dice Pablo a Timoteo, un jovencito que estaba empezando en el ministerio, una persona que no era tan madura, pero que tenía una gran pasión por servirle al Señor y por vivir de acuerdo a su voluntad. Pablo le dice, tienes que pelear, muchacho, tienes que pelear. Y tienes que recordar que un día vos hiciste delante de muchos testigos un acto de fe y dijiste, yo delante del Señor confieso mis pecados, me arrepiento de ellos y ahora les sirvo al Señor. Eso es a lo que se refiere Pablo. Bueno, pues aquel momento ya pasó, le dice Pablo a él en el contexto. Y le dice además, tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tú tienes que conquistar la vida eterna a la cual has sido tu llamado. Óigame bien, usted que me escucha y ustedes que me están escuchando también a través de la Iglesia Centro Cristiano de Vida Victoriosa y a través de la Radio Vida 506. Nosotros debemos de saber que hemos sido llamados a una vida eterna, pero esa vida se puede perder a través del tiempo si no somos nosotros personas que luchen, que batan cada día en fuerza para poder perseverar, para poder seguir. Y si nosotros no entendemos que la vida eterna hay que conquistarla, la vida eterna se conquista. ¿Cómo? Perseverando en lo que hemos creído. Tú has creído en el Señor Jesucristo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuánto estás profundizando de eso que has creído? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Bueno, muy sencillo, demasiado sencillo, pero demasiado trascendental. Viviremos eternamente. Ya nunca más tendremos ese temor de la muerte. Dice la Biblia que no habrá más llanto, más tristeza, no existirá más el dolor, el miedo a las enfermedades, etcétera. Ahí tendremos y nos regocijaremos. Ahí conoceremos a Jesucristo, conoceremos a muchas personas de las cuales hemos oído que han sido héroes de la fe. Ahí conoceremos al Dios verdadero plenamente. Oiga, ¿no le parece esto algo para regocijarse, para sentirse feliz, sentirse emocionado, sentirse motivado a querer de verdad seguir permaneciendo en las cosas de Dios? Claro que sí. Estas 4 cosas responden a esta gran pregunta. ¿Qué vale más en la vida? Vale más en la vida, número 1, conocer al Dios verdadero. Número 2, vale más en la vida poder adquirir sabiduría.
Número 3, es importante que usted lo sepa, que vale más en la vida ser un hombre, una mujer buena, hacer el bien, hacer el bien. Y por supuesto que todo esto queda encerrado, englobado en la última parte. ¿Qué vale más en la vida? Bueno, luchar por adquirir la vida eterna. Vamos a orar. Padre celestial y Señor bueno, gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Nosotros bendecimos tu nombre por las cosas que tú nos das cada día. Esta palabra que acabamos de hablar, Señor, sea enviada a tantas personas como sea posible y el Espíritu tuyo, Señor, toque a cada una de ellas. No las conocemos, Señor, pero sabemos, Padre bendito, que ahí están escuchando. Oramos para que ellos puedan encontrar el camino y el Espíritu Santo les guíe también a que puedan estar reuniéndose con otros, así como nosotros, en este lugar, Padre, y que sea de bendición. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.